Muy bien, hermanos, hemos estado compartiendo y empezamos el martes pasado, sí, con la pregunta, queremos ver a Jesús, Jesús visto por medio de los ojos de Juan, y entonces estamos tratando de trabajar el capítulo 12 de Juan, Juan capítulo 12, ¿verdad? Y hemos visto algunas cosas, pero quedamos en la respuesta de Jesús. Jesús responde cuando los que habían subido a adorar en la fiesta, algunos griegos, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le pidieron al Señor le pidieron a Felipe, queremos ver a Jesús. Es una de las grandes preguntas que le hacen. Posiblemente Jesús en el templo, posiblemente el templo dividido en el patio de las mujeres, en el patio de los gentiles, y ahí es donde se encuentra el escenario, ¿verdad? Felipe, posiblemente con nombre griego, conocedor del griego, y por eso esta gente se le acerca. Interesantemente, posiblemente, y uno de los autores habla de que Jesús no se iba a negar a recibirlos. Por supuesto, sabemos de nuestro Jesús, que es un Jesús que de verdad nos abraza, ¿verdad? Es un Jesús que más bien ha extendido la invitación en otro contexto de vengan a mí los trabajados, los cargados, yo los voy a hacer descansar. Pero lo interesante es ver cómo es que Jesús va a responder, la respuesta de Jesús. Y Jesús empieza en capítulo 12, 23 al 26 de Juan, y a los que ahí en la escritura podemos abrirla en capítulo 12, verso 23 al 26, y dice, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado, le contesta Jesús. Interesante, ¿verdad? A mí, mm, cuando hago la lectura y cuando uno lo puede ver ahí un poquito más, cuando lo puede estudiar, uno dice, qué interesante cómo Jesús llega y habla de algo que no era desconocido para sus discípulos, que eran los que estaban más cerca. Jesús ya había venido hablando de este tema de la hora. Todavía no ha llegado mi hora, el tiempo mío no ha llegado. Y cuando Él les dice, yo me puedo imaginar ahí a los discípulos un poco impactados. Ya llegó la hora, ahora sí, llegó el momento, ¿verdad? Llegó el tiempo, llegó el espacio. Entonces, Jesús por mucho tiempo había dicho de su hora y de su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, dentro de todo lo que Jesús dice en estos tres versos, del 23, 24, 25 y 26, cuatro versículos, les dice que ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que se apega a su vida la pierde, y en cambio, el que aborrece su vida en este mundo la conserva para vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Es una respuesta con un montón de matices y ya característica en el cuarto evangelio, que es diferente a los otros, ¿verdad? Este tema de la vida eterna, este tema de un Jesús teniendo una respuesta, hermanos, tienen que seguirme. Si ustedes realmente quieren, me tienen que seguir, y me tienen que seguir en esto que les estoy declarando, ¿verdad? Dijimos la vez pasada que notáramos que nadie podría servirle si no le sigue, y nadie puede seguirle si no le sirve. Es decir, hay una forma en Jesús, ¿verdad? Si usted y yo queremos seguirle, tenemos que servirle, y si no le servimos, no podemos seguirle. Es decir, el servicio es algo implícito, el servicio, y tal vez no a veces en la forma en que uno lo pueda ver, ¿verdad? Porque servicio, podemos hablar del servicio en medio de la comunidad de fe, el servicio, pero hay otro tipo de servicio que es el que se da, ¿verdad? En medio del caminar cristiano, ¿verdad? Que es el servicio del testimonio, que es el servicio de la santidad. Cuando yo vivo mi santidad, yo estoy sirviendo, hermano, estoy sirviendo de testigo, estoy sirviendo de testimonio, estoy sirviendo de puente para que otras personas de verdad puedan ver que sí es posible, que sí se puede, ¿verdad? Eso es un servicio que no tiene nada que ver con un púlpito, nada que ver con algunos de los dones, que benditos sean los dones y el servicio en medio de los dones, pero que hay un poco más allá, hermanos, ese servicio
que es la vida, que es la vivencia, ¿verdad? No estamos tal vez viendo a este Jesús y parte del objetivo es que nosotros podamos ver a este Jesús con los ojos que Juan lo vio. Juan lo está mirando de una forma muy particular, hermano. De todos los evangelios, el de Juan es un evangelio muy particular. Hay algunas cosas que no aparecen. Por ejemplo, en Juan usted no va a encontrar la tentación, no va a encontrar el bautismo, no va a encontrar el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Parece que Juan, en el tiempo que está viviendo, posiblemente Juan desde Asia, se dice, y los estudiosos hablan de que es en Éfeso en donde se está dando todo este espacio. Y interesantemente, este evangelio de Juan fue proclamado, pero no fue proclamado como una carta secreta. Dicen, fue proclamado, pero de verdad fue abierto. Oficialmente el evangelio de Juan fue abierto a esta parte en Éfeso, ¿verdad? A esta parte de esta iglesia que estaba ahí y que igual había un objetivo también muy claro, ¿verdad? Porque cuando uno ve toda la carta y todo el evangelio, uno puede ver cómo Juan tiene una discusión y cómo Juan quiere sacar adelante todo un problema de los gnósticos que habían ahí, porque se quería captar a otro tipo de población, posiblemente a los griegos, se quería llegar a los gentiles, porque ya había cambiado un poco el panorama, hermanos, ¿verdad? Que usted ve en Mateo, Marcos y Lucas, ¿verdad? Un poco Mateo muy a los judíos, ¿verdad? En Marcos y Lucas están también por ahí, pero Juan, la iglesia ya había cambiado, había un vuelco distinto, ya se estaba llegando a otros lugares. Este Jesús, por eso es presentado, y creo que Juan inclusive es muy enfático, cuando hay una discusión ahí o cuando Juan presenta esta parte de Juan el Bautista, que estuvimos hablando un poco el domingo, Juan es celoso, no por causa de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista, pero vea las palabras que Juan recoge de Juan el Bautista, que recoge de Juan, ¿verdad? Cuando dice, no, yo no soy digno de amarrar los zapatos. Él es, y pone Juan, inspirado por el Espíritu Santo, palabras, ¿verdad? En donde Juan el Bautista no queda en primer lugar, hermanos. El que tiene el primer lugar es Cristo. Hoy nos está pasando un poco, lamentablemente, hoy Cristo está saliéndose de las iglesias. Hoy es el hombre, hoy son las personas, hoy son los que a veces, yo podría ser sí, hay profetas, podría decir sí, evangelistas o lo que fuera, pero a veces se están poniendo más arriba de Cristo, hermanos. Y eso es una de las defensas que Juan hace, ¿verdad? En la boca de Juan el Bautista. Otra de las cosas, y tal vez en los versos 20 y 22, cuando habla de los griegos, entre los que habían subido a adorar en la fiesta, hermanos, al parecer Jesús fue al templo y entró, y como había un patio, y es interesante, hermano, yo lo quiero poner en el contexto histórico a ustedes, porque no es tan fácil ni tan sencillo tampoco ese tiempo para poder llegar a Jesús, ¿verdad? El tema no era tan como hoy. Hoy tenemos nosotros todas las posibilidades de escuchar de Jesús, hermanos, de estudiar la Biblia. Hoy tenemos mil de posibilidades. En ese momento histórico la cosa no era tan fácil. Tan así que había toda una discriminación. El patio de las mujeres, el patio de los no judíos y los griegos que podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Bueno, Felipe tenía ese nombre griego y por ahí es donde ellos se enganchan. Entonces Jesús les responde que la hora llegó, y ahí es donde yo quiero que pensemos en esta hora que ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús es muy específico. Hermano, Jesús no está en el asunto de un proselitismo. Jesús no está en el tema de cómo nos hacemos más grandes, cómo tenemos más gente. No, el tema de Dios, el tema de Jesús es cómo el Hijo del Hombre será glorificado, cómo Dios será exaltado en medio de las naciones, cómo Dios será exaltado en medio de la parte cultural, hermano. Pero hoy pareciera que nosotros estamos viendo de otra forma. Hay otro Jesús que está saliendo de una forma diferente. Es como más o menos, si tenemos muchos, es porque ahí está de verdad algo bueno. Para Jesús no era así. Para Jesús el tema era el Hijo del Hombre glorificado, Dios siendo glorificado. Y ahí dice, para que el Hijo del Hombre sea glorificado, de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en tierra, ¿verdad? Y muere, queda solo. Ahora Jesús les habló
que, y estaba incluyendo a todos los que estaban escuchando, posiblemente ahí estaban los judíos, aunque las mujeres estaban en el patio de las mujeres, posiblemente el tema de Jesús, porque se hizo un gran alboroto, que aquellos griegos querían ver a Jesús, tan así que lo recoge el Evangelio. Entonces, los griegos creemos que Jesús salió para hablarles, porque ellos no podían entrar donde estaba Jesús. Otra de las cosas lindísimas que Juan quiere recoger, Jesús es el que viene a salvar. Jesús es el que viene, Jesús es el que sale al encuentro del hombre. No es que el hombre llegue a Jesús. Cuando los griegos llegan, lo que hace Jesús es salir. Y alguien podría ponerlo, sí, es por el texto, por la parte del contexto histórico, ¿verdad? En el templo no podían entrar, donde estaba posiblemente Jesús, que tenía toda la posibilidad de estar ahí. Posiblemente Jesús estaba en la parte más hacia adentro en la parte donde se ofrecían y donde él podía compartir las escrituras. Ahí no podía llegar cualquiera. Entonces Jesús sale al encuentro de estos griegos. Jesús sale, como Jesús salió al encuentro de nosotros. Hermanos, y aquí tenemos que poner el fundamento y el principio. La salvación es de Dios. El que salva es Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. La salvación no es un asunto ni es un evento de nosotros. No es un asunto de que yo quiero, es un asunto de que Él quiso. Y como Él quiso, yo quiero. Amén. Entonces, aquí Juan refleja esto de una forma muy, muy, muy importante. Estos griegos que desean ver a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le habían oído hablar de Él, probablemente sus milagros, especialmente el contexto anterior a este capítulo es cuando Lázaro fue levantado entre los muertos, ¿se acuerda? Estábamos aquí hablando de que cuando Lázaro fue, ellos estaban ahí, ¿verdad? Pasó un poco antes esto y habían oído de que Lázaro había sido resucitado, hermano. Nada más imagínense, para esos griegos, dentro de toda su filosofía y su manera de pensar, ver resurrección en este hombre. Perdón. Hermanos, sin embargo, Jesús, vean dónde dirige Jesús la atención. Y yo creo que ese es un mensaje para la iglesia. Así es como debiéramos nosotros ver al Jesús de la Biblia. Evidentemente, lo que Jesús hace, Jesús dirige toda la atención de los griegos y de los que le estaban oyendo hacia la cruz. Es ahí es donde los lleva, hermano. Jesús no los lleva a ningún otro lado. Jesús no les promete nada, hermano. Que bendecidos, que prosperados y que en victoria, y que, ¿verdad? Y que las promesas de Dios son sí, amén, qué dicha por eso. Pero al final Jesús los lleva, los está dirigiendo hacia la cruz. No los dirige a otro lado, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque Jesús se encontraba en ese momento a la sombra de la cruz. Jesús estaba diciendo, ahora sí, la hora ha llegado. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Hermano, y creo que el mensaje para la iglesia es claro. Es claro, la cruz es la forma en la que Dios nos invita a nosotros a que podamos de verdad pasar de muerte a vida eterna. Estos griegos, sencillamente el Señor les dijo, no había una estrategia de evangelizador ahí, ¿verdad? Porque tal vez les hubiera dado un buen mensaje de una forma diferente. Les hubiera hablado del gran milagro que hizo ¿verdad? Le hubiera dicho, vieras cómo yo levanté, yo soy el que levanté a Lázaro, ustedes me buscan, soy yo el que levanté a Lázaro. Jesús les dice, la hora ha llegado, los lleva directamente a la cruz, hermanos. Usted va a recordar que él había dicho, ¿verdad? En el principio, y ahí vamos, de cómo nosotros respondemos a este evangelio, aceptar a Jesús. ¿De verdad pensamos que Jesús necesita nuestro arrepentimiento? Hermano, tenemos nosotros que contestarnos esas preguntas para nosotros. Jesús no está necesitado de nuestro arrepentimiento. Jesús está necesitado de otra cosa. Les di cara de incredulidad. Pero está bien, lo explico. Es decir, el punto del arrepentimiento es la consecuencia de que el soplo del Espíritu Santo vino sobre mi vida y me llevó hasta ahí. Yo no tengo la capacidad de arrepentirme por mí mismo. Yo a lo más que yo pudiera llegar en mi humanidad es de no arrepentirme, seguro a remorderme, ¿verdad? Un remordimiento en vez de un arrepentimiento.
Porque realmente el arrepentimiento es el que el Espíritu Santo lleva y nos lleva. Es cuando estamos en esos momentos, hermanos, en medio de la escritura, en medio de la alabanza y la adoración, en donde usted, hermano, de verdad usted es impactado y usted es tocado a través de las escrituras, a través de adorar, a través de estar postrado, y que de verdad usted sabe que ahí en el secreto nadie le empujó a usted para que usted de verdad dijera, Señor, perdóname, sino que usted sabe que hay algo interno que le está diciendo, usted está incorrecto en esto, es tu tiempo de arrepentirse. Pues entonces el Señor no necesita que nosotros nos arrepintamos en la forma en que nosotros, si yo voy a pecar y después un día de estos me arrepiento, porque a veces parece que la iglesia cabalga sobre estos términos. ¿Verdad? Es como, hay personas que piensan que sí, yo sé que yo lo hice mal, pero un día yo también me arrepentí. De una forma muy liviana, no es tan liviano. Para Jesús significa la cruz, para Jesús significa muerte y resurrección, ¿verdad? Por supuesto. Ahora, la hora de la crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia cual toda su vida se había orientado, Jesús está llevando ahí a estos hombres y a aquellos que están escuchándolos, ¿verdad? Él había dicho en el principio de su ministerio, ¿verdad? Con respecto a su madre, que su hora aún no le había llegado, ¿recuerdan? Y está registrado en las bodas de Caná de Galilea, cuando le dijo, no, pues todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué quiere usted conmigo, mujer? ¿Verdad? Pero la hora ya había llegado y ahora su hora verdaderamente había llegado y estaba totalmente dirigido hacia la cruz. La concepción, hermanos, de la cruz fue muy diferente a la del pueblo romano. Es decir, Jesús cuando habla con estos griegos del verso 20 al 25, los dirige hacia la cruz. Y la reflexión es esta, en esta hora, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Hoy nosotros que estamos en Cristo, hermano, porque nosotros fuimos introducidos por la pura gracia y misericordia del Señor. Nosotros hemos sido salvos por su gracia, bendita gracia del Señor, bendito misterio, ¿verdad? Como dijo Pablo, oculto desde los tiempos. ¿Verdad? Es Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Pero una vez que entramos a estar en Cristo, ¿qué es? ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a llegar? Porque hoy sí podemos tomar decisiones, hermano. Porque hoy el Espíritu Santo habita en nosotros por la fe. Y el Espíritu Santo nos está llevando a nosotros, hermanos, por un camino. ¿Hasta dónde usted está dispuesto a llegar? Esa es una parte en la que usted y yo tenemos que reflexionar. Bueno, la invitación está ahí. Pero usted hoy puede, si usted así lo quiere, y hoy sí podemos hablar así, a los que somos salvos por la misericordia del Señor, de tomar las decisiones correctas. Pero ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Jesús siempre dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, para los romanos la cruz era un lugar de infamia y de deshonra, de vergüenza, y la cruz equivalría hoy a, no sé, al verdugo, a la silla eléctrica, a la cámara de gas. Es decir, a los que hoy están también sufriendo por eso, y les he contado las historias de aquellos hombres que de verdad han vivido. Y yo digo, ¿por qué a nosotros no? ¿Qué pasa con nosotros? Porque tal vez nosotros hemos tenido oportunidad de negarnos a nosotros mismos. Hermanos, si ustedes saben que hemos hecho la diferencia. Una cosa es negarnos a nosotros mismos y otra cosa es negarnos a cosas. Básicamente la iglesia es buena para negarse a cosas. ¿Verdad? Y por supuesto, ya cuando a usted le dicen que usted tiene un problema que se lo está produciendo el café, usted se niega a tomar el café. Pero una cosa es negarme a tomar el café, otra cosa es negarme a mí mismo. Hay una diferencia y que la iglesia tiene que enmarcarse en la diferencia de lo que es negarnos a nosotros mismos. Que no tiene nada que ver con negarnos a cosas. Nos podemos negar a cosas, nos podemos negar a comer, nos podemos negar a, no sé. Es fácil negarse a cosas a veces, más si usted tiene por delante algún tema delicado, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros con respecto a esta parte de la negación de nosotros mismos? ¿Verdad? Jesús, nosotros sabemos con respecto a la cruz lo que pasó al tercer día. El gran principio de esta analogía que Jesús usa es muy interesante, ¿verdad? Porque destaca ese principio y la analogía que usa, la del grano de trigo, hermanos, dice, aunque un grano de trigo muere en la tierra, va a producir la planta, la espiga y la cosecha, ¿verdad? Pero tiene que morir para poder llevar fruto. No hay otra forma.
No hay otra forma. Y la analogía que Jesús está usando para compartir con ellos y conversar con estos griegos a los que fue a encontrarlos, es el mismo tema que hoy nosotros, por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos quiere llevar a nosotros a esto mismo. Hermano, ¿por qué es que nosotros queremos propiciar cosas? ¿Por qué es que queremos tener posición? ¿Por qué nos gusta una posición? ¿Por qué es que a veces la iglesia está más centrada en los dones ministeriales, que son buenos, hermanos, que son de Dios, que benditos sean los dones en medio de la iglesia? Así fue como se dijo, así tiene que ser. Pero ¿por qué sobreenfatizar ante el principio? Hermanos, las personas piensan a veces que ser cristiano es llegar a ser alguien o algo en medio de la fe, cuando no entendemos, o tenemos que entender que ya lo tenemos todo cuando lo tenemos a Él, y que lo otro sería el resultado del privilegio de estar en medio de la comunidad de fe, sirviendo, hermano. Pero ustedes sí saben, seguro, y no saben cuánto uno también sabe, de cuánto se generan discusiones y pleitos, porque hay tantas iglesias, porque hay tantas divisiones, porque hay tanta murmuración y chismes, y porque hay tanta falta de sujeción, y porque a uno les parece que sí, a otros les parece que no, es que ese sí, es que ese no, es que ese me parece que ese no debería estar ahí, no, ese es la alabanza, es que, hermanos, olvidando el principio, y es porque entonces el grano de trigo no ha caído en la tierra, y tal vez usted y yo no hemos muerto. Nuestro Jesús murió una muerte redentora, entregó su vida a la muerte para que tuviéramos vida. Uno de los grandes temas de Juan es la vida eterna, es tener vida. Hermanos, si Él murió de esa muerte y que se entrega para que nosotros hoy la tengamos. Entonces, podría parecer extraño que Jesús hablara estas palabras a los griegos que habían llegado a verle, ¿verdad? Porque, como les digo, ningún proselitismo había ahí, ¿verdad? ¿Cómo se le iba a llenar la iglesia? ¿Verdad? Difícilmente usted va a llenar una iglesia cuando le dice a la gente, usted tiene que pagar el precio y sufrir, negarse a usted mismo. Usted tiene que pasar sufrimiento, y la teología del sufrimiento ya no se ve, ya no se dice, ya no se canta, ya no se ministra. Pues Jesús igual, Jesús no tenía un asunto. Si yo siempre les digo, yo siempre pienso en Pedro, ¿verdad? Cuando Jesús le predicaba, y yo siempre digo, Jesús, seguro Pedro se decía, ¿verdad? Yo en mis pensamientos, ojalá que el maestro hoy no predique sobre que se lo coman y que se lo beban a él, porque esa prédica no ayudaba en nada. Dice Pedro, aquí no vamos a tener, ni los 12 vamos a quedar, ¿verdad? Cuando él decía, el que coma mi carne, el que beba mi sangre, en un contexto, hermanos, donde eso era un sacrificio a los ídolos. Y Jesús le decía, el que coma mi carne y beba mi sangre. Y usted sabe, hermanos, y les decía, y si ustedes también quieren irse, ustedes se pueden ir. Y Pedro decía, no, hombre, ni el diezmo ni nada, no va a alcanzar para nada. Y el que podía sufrir más era Judas. Judas decía, no, hombre, aquí no vamos a recoger hoy ni para el café con esa prédica. Pero nuestro Jesús era así, ¿verdad? Vea cómo Jesús, ¿verdad? Jesús procedía a explicarles a los griegos ese axioma. Decía, hay dos clases de vida que aquí se presentan en contraste. La vida que se disfruta de las cosas de este mundo y encuentra su satisfacción en la gratificación de los sentidos. Esa es la parte de la vida, ¿verdad? Hay dos clases de vida. Jesús en su axioma de dos clases de vida, ¿verdad? Les dice, bueno, aquí están las cosas del mundo, la vida que se disfruta de las cosas de este mundo y se encuentran su satisfacción en la gratificación de los sentidos. Y hoy pareciera que tenemos una iglesia a veces que vive por los sentidos. Entonces es como que, entonces uno oye en los comentarios y en las formas, y a veces uno lo dice también, es que yo no sentí nada, es que sí sentí mucho. Es que, ¿verdad? Los sentidos, hermano. Jesús no está aquí porque usted sienta o no sienta. Jesús está aquí porque es espíritu. Y donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. Amén. Amén. Claro. Y esa es la fe que a nosotros nos tiene que conmover. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, actuando de una forma poderosa. No porque usted sienta un escalofrío, no. Y que dicha si tenemos esas bendiciones y esas experiencias espirituales que también se dan, hermano. ¿Verdad? Que se da en medio de la comunidad de fe, y que hay otras lenguas y que se ministra en el espíritu y que hay cantos espirituales y que hay
lenguas espirituales y que hay profecía y que hay palabra profética y que hay cosas que son del Espíritu, bendito el Señor. Pero no porque eso no se dé, no es que no está, hermano. ¿Sí? Amén. Porque Él está. Entonces Jesús pone este axioma en estos dos sentidos. Entonces la clase de vida que consiste en pasarlo en grande. La frase, el que ama su vida, se refiere a la vida física, natural. ¿Ah? Una persona podrá realmente disfrutar al máximo de todos los placeres imaginables, convirtiéndolos en los ídolos de su vida, hermanos. Entonces hay gente que los placeres son de lo mejor. Y uno hoy lo puede ver. Yo digo, Señor, que no nos equivoquemos como iglesia, pero hoy la iglesia quiere vivir en los placeres, hermanos. En los placeres. En los placeres porque a veces, hermanos, el confort que a nosotros nos rodea es impresionante, hermano. Es impresionante. ¿Verdad? Esa parte en la que debemos de salir. Son placeres, hermanos, y lo que nos gusta es como, sí, yo quiero dar para que Dios me dé. Y ustedes saben que ahí no está el secreto. El secreto está que usted dé de lo que Él le dio, porque ya Él le dio primero. Amén. Y Él le dio lo que sabe. Él sabe que si usted sí necesita. Usted piensa, y yo también, que necesitamos más, pero no, hermano. Estamos bien. Ahora, el Señor marcó ese contraste con la otra clase de vida y les dijo, el que desprecia su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Vean qué interesante. Le está diciendo, si usted desprecia su vida, para vida eterna usted la guarda. Eso significa que si usted no vive colocando las cosas de este mundo en el centro de su vida y da prioridad a Cristo, disfrutaría de la vida. Usted no va a poder disfrutar de la vida eterna. Hermanos, y la vida eterna proviene de aquel grano de trigo que cae en la tierra. No vamos a poder hacerlo, hermano. Ese verso 26 que aparece ahí es el que Él dice, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Hermano, nosotros queremos ser honrados por el Padre sin servirle. Uno de los temas que abre este Juan es el asunto de los hijos de Dios. Y él hace una diferencia. Salud. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Hermanos, si usted sabe que en la vida natural hay cosas de cosas y, ¿verdad? Si usted no va a ir colocando en el centro de su vida y no pone como prioridad a Cristo, no pone como prioridad a su espíritu, su palabra, no pone como prioridad la santidad, no pone como prioridad el llamado que se nos ha sido dado a los santos, a vivir reposadamente, caminando en santidad, hermano, nosotros no vamos a tener esta parte. ¿Quiénes son los verdaderamente hijos? Hay que leer a Juan. Yo estoy tentadísimo a que sigamos con Juan, porque hay un montón de cosas. Hermano, ¿quiénes son hijos? Hay clases de hijos, naturalmente también. Y véalo naturalmente. Hay hijos que al final usted tiene que mantenerlos por toda la vida. Esos hijos nunca dan nada, hermanos. Nunca dan nada, pero son hijos. Están ahí en la casa, ahí viven, ahí están, ahí van, hermanos. Y son hijos que al final llegan, hermanos, de su vida, ¿verdad? Y hay unos que llegan a extremos, ¿verdad? Personas que, por ejemplo, nunca se casaron porque su mamá, vivieron siempre con su mamá, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí vivieron por siempre. Y cuando se murió la señora se dieron cuenta que ya estaban muy viejos y que ya nadie los volvía a ver. Pero hay hijos que nunca dan fruto. Son hijos porque usted sabe que son hijos. Pero, ¿verdad? Y las señoras porque dieron a luz. Ustedes están seguras. ¿Verdad? Y entonces, pero hermanos, pero hay otra clase de hijos. Es el hijo que da fruto naturalmente. Es el hijo que usted llega a vivir en el tiempo, hermanos, en donde empiezan a ocuparse de sus padres y empiezan a devolver a sus padres aquellas cosas que de verdad se invirtieron en ellos. Y entonces usted los ve, hermanos, ahí y tal vez ganan un poquito, pero de lo poquito y van. Y ahí está, tenga, papá, tenga, mamá, o tenga este regalito. Y ahí van, hermanos, en la vida y en el proceso. Y hay hijos de hijos con una gran, de una forma donde de verdad se niegan a sí mismos, porque no tienen por qué hacerlo, pero lo hacen por amor. Hay otros que, hermanos, de verdad, que es preocupante.
Entonces Jesús habla con respecto a esta parte y Juan habla de esto ahí, con respecto a esta parte de lo que es realmente, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Bueno, vemos también Juan, ya en el verso que sigue, el 27 al 30, la señal del cielo, ¿verdad? Hermanos, nuestra comprensión de quién es Dios, y ahorita vamos a hablar un poquito de la vida eterna, esperemos que llegue ahí, de quién es Dios y quiénes somos nosotros, afecta de manera drástica nuestra comprensión de quién es Cristo. Hermano, porque si usted y yo no estamos claros quién es Dios y quiénes somos nosotros, usted va a ver a Jesús a veces como cualquier otra cosa, menos como Jesús. Y a veces nosotros, hermanos, tenemos, por eso yo creo que el domingo que compartíamos, yo decía, necesitamos sacar de la Escritura y ver al Dios de la Escritura y al Cristo de la Escritura. Hermanos, porque si no, nosotros no vamos. Para Dios no es un problema. Cuando hablamos de la salvación desde la perspectiva de Dios, Dios no tiene un problema en el evento de la salvación eterna y para siempre. Pero la perspectiva desde aquí, ¿verdad? La teología desde arriba y la teología desde abajo. Desde aquí abajo, usted tiene una responsabilidad y yo también, de una vivencia. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces Dios no tiene un problema, pero usted y yo lo podríamos tener si no caminamos por el camino que debemos de caminar. Por eso es que entonces quienes nos va a afectar de una manera drástica la comprensión de quién es Cristo, hermano. Porque algunas personas piensan que es como más o menos, bueno, peco, rezo y empato. Y no es verdad. Hay algunas situaciones, hermanos, que a usted y a mí nos pueden sacar del propósito eterno. ¿Hay algún momento, hermanos? Usted no sabe en qué momento va usted y no sabe usted cómo anda su vida, hermano. Y usted no sabe cuándo el Señor viene por usted. Y pum. O cuándo usted se va. Pum. Así. A todos y a cualquiera de todos nos puede pasar. Pero ¿cómo? Entonces a veces nosotros, hermanos, tenemos que vivir en la conciencia y en la comprensión de que Dios sí está ahí y que nuestro amado Jesucristo no es solamente alguien que lo puedo agarrar y lo puedo tomar. Es que, ve hermanos, cuidados que tenemos que tener como iglesia y como unidad de fe y como creyentes. El tema de la sangre de Cristo. Vea, uno a veces ve a la gente poniéndole la sangre de Cristo a todo, hermano. A todo. ¿Verdad? Términos, ay no, que la sangre de Cristo y la sangre de Cristo, y todo es la sangre de Cristo. Tenemos que tener cuidado, iglesia. Porque la sangre de Cristo es algo muy, pero muy preciado. Fue el mayor precio que Él pagó. Ella nos cubrió a nosotros en el evento de la cruz, en el evento de la salvación. Y dice la Escritura, ¿verdad? Que Él nos cubre con sus alas, que Él es el que hace cobertura sobre nosotros y que la sangre del Cordero es una sangre preciosa que limpió nuestros pecados. Pero no para poder usarla, hermanos. O sea, a veces parece como fetichismo. Si aquellos otros se andan haciendo la señal, a veces los cristianos andan por la sangre de Cristo. Pues a veces no hay mucha diferencia entre la mueca, como digo yo, y lo otro. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Hermanos, ¿por qué? Porque tenemos que tener esa comprensión. ¿Cuánta gente está en la iglesia pero no están del todo? Porque no oyen la voz de Dios. Hermanos, es Juan quien nos habla a nosotros con respecto a esto, de escuchar. Porque aquí esta gente que están escuchando a Jesús en este relato, tienen que estar escuchando, hermano, pero nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios. A veces hay gente que está en la iglesia, hermano, pero no están del todo, no están. Podría usted verlos sentados y usted puede contar en multitudes y en cientos y en miles si quiere, ¿verdad? Los pastores, ¿verdad? Que los que no han leído el pasaje del censo de David, ¿verdad? Se animan a contar cuántos son, porque eso es un tema entre los pastores. ¿Cuántos tenés? ¿Verdad? Que a mí me pone un poco, ¿verdad? Y yo siempre les digo, depende de cuál iglesia me hable. Si me habla de la iglesia los martes, un poquito, del viernes un poquito menos, que es la de oración, y la de los domingos un poquito más. Pero hermanos, rayamos a veces en esto. Es decir, pero ¿cuánta gente está en la iglesia? Pero no están. Bueno, no están. Porque el que está escuchando la palabra de Dios la pone en práctica. Porque si no, de nada sirve, hermano.
de nada vale. No funciona, solamente sería un poco de conocimiento más o un poco ahí de, no sé, de querer estar radiando. Pero la voz de Dios tiene que ser escuchada. Y cuando en el Evangelio de Juan inicia con la vida y termina con la vida, hermanos, es algo muy lindo en Juan. Vamos a ver, y tal vez ahí ustedes me ayudan, capítulo 20, verso 31 de Juan, todo. Capítulo 5, verso 40. Capítulo 10, verso 10. Capítulo 14, verso 6. Y vamos a leer estos textos para que nosotros podamos ver que es algo muy lindo y cómo Juan, vean cómo Juan miraba, hermanos. Es que Juan miraba a Jesús desde esa perspectiva, hermanos. La mira ahí y inicia con la vida y termina con la vida. ¿Qué dice 20:31? Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermanos, oigan lo que dice Juan. Esto es escrito para que ustedes crean, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que creer? Que ese es Jesús, que es el Cristo. Y cuando crean, tengan vida en su nombre. Ok, 5:40, ¿qué dice? Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y no queréis venir a mí para que tengan vida. Hermanos, es viniendo, ¿verdad? Es estando ahí en esa relación. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ah, mano, qué confortante ese texto, ¿verdad? El ladrón no más viene para matar, robar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y no solo eso, que la tengan abundantemente, que la tengan en abundancia. Amén. ¿Y el otro? Sí. Ah, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ok, vean a Juan, hermanos. Desde la perspectiva de Juan, y aparecen, hay otros textos. Yo no traje más porque yo sé que ustedes se saben todo el libro de Juan, entonces. Pero aparece por todo lado el tema de la vida y vida en abundancia. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿verdad? Entonces, hasta que no entronicemos a Cristo en nuestra vida, no tenemos vida, hermanos. Una vida sin Cristo existe, pero no sabe qué es la vida. Y hay gente que solo existe, hermano. Nada más. Y usted oirá, hermanos, y hay gente, cuando la gente existe, es como más o menos, la gente siempre está esperando algo. Siempre existe por lo que va a pasar otro día. Es la gente que existe. Entonces está, bueno, y ya es viernes, ¿verdad? No, ya es Semana Santa, ¿no? ¿Verdad? Hay otros que solo cuentan los feriados y ahí va. Bueno, a veces tenemos que tener cuidado porque la vida sin Cristo existe, nada más. Hermanos, es triste, esa es la parte que nosotros debiera de llevarnos a profundizar en las escrituras y hacer un ejemplo. Hermanos, porque hay un montón de gente que solo existe, hermanos. La gente ya, sí, más o menos como las plantas, ¿verdad? Crecieron, ve ahí, se hicieron grandes y murieron, ¡pum! No, hermano, la vida, según lo que habla este Juan, es algo distinto. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Y es donde un poco, ¿verdad? Juan también quiere que nosotros aprendamos. Juan usa la palabra aionios. Es el adjetivo que se usa para describir a Dios. Solo Dios es eterno. Por lo tanto, la vida eterna es la vida con Dios. Entonces, veamos eso. Por eso Juan pone esto en esta perspectiva, hermano. No es solo un asunto de tener una vida. Es que para Juan el tema va más allá, hermanos. Es un tema distinto, es un tema de la eternidad. Es un asunto de que es una palabra para describir a Dios, porque solo Dios es eterno. Entonces, si nosotros hablamos de vida eterna y cuando Juan está hablando de la vida eterna, está hablando de verdad de habitar juntamente con el que es vida eterna. Amén. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que
para ponerlo de alguna forma, la vida eterna o la vida de la que la Escritura a nosotros nos habla, hermano, tiene que ver con algo que no es solamente un asunto de vivir un gran tiempo haciendo qué. No, hermano, porque eso sería un poco aburrido, ¿cierto? ¿O no? Sí, claro. No, es que hay un propósito. Cuando Jesús habla de que tengan vida y en abundancia, está hablando no solamente de tener un asunto de eternidad, no es solamente un asunto que es que hay un espacio en la vida en que yo llegué y ya tengo la vida eterna, pero que ahora, ¿verdad? No, no, hay una vida, hay una calidad de vida, hermanos. Cuando hablamos de vida eterna, hablamos de calidad de vida. Hablamos de un reino, hermanos. Hablamos del reino de Dios. Hablamos que nosotros estamos siendo preparados, llevados por la senda de la justicia, por amor de su nombre, porque somos hijos del reino de Dios. Y formaremos todo un reino, hermanos. Es decir, cuando nosotros entonces tenemos que ver la vida eterna, no solamente es un asunto de que ahí vivimos y ahí pasamos y ya, ¿verdad? Y no, ¿verdad? No, 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 no. Jesús mira una cosa distinta. Él dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, hermanos, nosotros tenemos que entender que Él nos va a llevar a nosotros al principio. A ese principio donde Adán y Eva comulgaban, en donde Adán y Eva tenían relación con Dios, en donde ellos podían caminar, hermanos. Y Dios dice que se movía en medio de ellos y que Dios estaba con ellos, hermanos. Es decir, que nosotros tenemos que entender que al final de la jornada la vida eterna se abre ese espacio y que tiene que ver con esta parte, hermanos, de que nosotros habitemos juntamente con Él. Que la vida eterna no es solamente estar allá, vamos a tener seguro unas alas, no sé cómo se lo imaginan, ¿verdad? Y ahí andar para allá y para acá y vamos a ir. No, hermano, es un reino. Y el reino de los cielos es el reino de Dios. Y el reino de Dios es vida. Es vida y paz, hermanos. Es decir, que nosotros tenemos que entenderlo de esa manera, hermanos. Que es esa. Jesús habló mucho de que cuando que Él es la vida, que Él es el Espíritu y que Él es la luz y que Él es. Cuando Jesús está hablando de todas estas cosas, Jesús está hablándonos a nosotros de que de verdad vamos a tener armas espirituales, hermanos. No es ahí como que usted piensa, si usted piensa, es que a veces decimos va a descansar y ya entonces de verdad, pero ¿de qué vamos a descansar? Tal vez de este ajetreo de este mundo, hermanos, de esta parte, de este cuerpo mortal, de este estuche que se cansa, que vive en congoja y en zozobra, hermano. Seremos transformados, hermanos, sí, pero le veremos tal como Él es. Y cuando entonces le veamos tal como es, amén, aleluya, le veamos tal como Él es, hermanos, entonces las cosas van a cambiar, hermano. Entonces la vida eterna tiene que ver con eso, hermanos. Tiene que ver con esa parte en la que yo efectivamente estoy entregado, hermanos, a una novedad, a una clase de vida diferente. No es solamente un asunto de, ahí está la vida eterna. ¿Sí? Está casi claro. ¿O cómo se la imaginó? Digo yo, ¿cómo se la imaginaron? Sí, porque uno se puede imaginar muchas cosas. Ok. Ok. Ajá. Hermanos, nosotros tenemos que ser también esta parte, porque Jesús habla, y fue un poco lo que enfoqué hace un rato, dice que en Juan, en el primer capítulo, en el 1, en el 12, en el capítulo 1, verso 12 y 13, habla de que a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Dice, estos nacieron no de sangre, ni de ningún impulso humano, ni de la voluntad, ni de ningún hombre, sino que su nacimiento fue de Dios. Entonces, nosotros vemos que no todos rechazaron a Cristo, ¿verdad? Cuando Él vino. Sí, sí sabemos, algunos no lo rechazaron, otros sí. Algunos le recibieron y le dieron la bienvenida, ¿verdad? Igual nos pasa a todos en la vida, algunos nos dan la bienvenida, otros no. Pero hay un sentido en el que la persona no es hija de Dios por naturaleza, sino que tiene que llegar a serlo, hermanos. Porque uno oye la historia, no, todos somos hijos de Dios. ¿Ustedes sí lo han oído eso? ¿Usted se lo cree?
Hermanos, algunas personas, un sentido en que una persona no es hija de Dios por naturaleza, sino porque tiene que llegar a serlo. Y yo les dije, hay dos clases de hijos, hermanos. Están los que jamás hacen nada más que aprovecharse de su hogar, ¿verdad? Y a lo largo de su juventud se apropian de todo lo que en el hogar les ofrece sin dar nada a cambio. Pero al final, hijos, ¿verdad? Pero hay ¿verdad? Otro tipo de hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál tipo de hijos somos nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de hijos somos? ¿Qué estamos nosotros dando? Porque usted pudiera decir, no, pues mi padre no necesita nada. ¿Cuántos le darían algo a alguien que sepa que es rico o millonario? Posiblemente, ¿verdad? No, pues no necesita. Yo le podría dar a alguien, pero hermano, ¿cómo no dejarnos nosotros llevar por el poder del Espíritu Santo y poder ver si nosotros, el Padre no necesita nada, el Padre Celestial, pero al final, si nosotros somos hijos que de verdad queremos serlo, nosotros le vamos a sorprender a Él. Lo que pasa es que ahora el término ha cambiado, entonces siempre es Dios lo va a sorprender. Y si yo digo, ¿y cuándo lo iré a sorprender yo? Dios va a ver cómo Dios lo va a sorprender. ¿Y cuándo lo sorprendo yo? ¿Cómo puedo sorprender yo a Dios? Claro, hermano, que sí lo podemos sorprender. Y Dios se sorprende, hermanos, porque dice que en la obediencia de los hijos, Él recibe, hermano. Él recibe el gozo, Él recibe el olor grato, hermano. Una oración, hablamos el domingo, ¿verdad? La oración que trae duda, hermano, es un olor que no le agrada a Dios. Pero una oración de fe, hermanos, un canto de fe, un canto espiritual, el estudio de la palabra serio y responsable, hermanos, agrada al Señor. ¿Lo podemos sorprender? Claro, hermano. Hay alguna gente que lo podría sorprender dejándole de pedir, porque se ve a Dios pidiendo, todo es pedirle y pedirle, hermano. Sorpréndale, no le pida. Dígale, Señor, solo quiero adorarte. Solo quiero bendecir tu nombre. Solo quiero proclamar que tú eres el Señor. Amén. Entonces, así vamos a ser hijos de un tipo de hijos totalmente diferente, ¿verdad? Entonces, a veces no se sacrifica para darles nada, aún a nivel natural, ¿verdad? Sin hacer un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, cuando se marchan de la casa paterna, no hacen el menor esfuerzo ni para mantener un contacto, hermano. Hay hijos que de verdad ¿verdad? Usted dice, yo creo que yo tengo un hijo, pero ¿y qué onda? No, mira, hace tiempo que ni lo veo. Dicen, ¿qué es esto? Y a veces hay hijos de Dios que yo creo que Dios dice, ¿dónde estará? ¿Por dónde andarán? Porque mientras esté bien, hermanos, la cosa camina. Cuando se está mal, entonces la cosa sale por otro lado. Entonces, hay hijos que siempre son conscientes de lo que sus padres han hecho y hacen por ellos y aprovechan todas las oportunidades que se les presentan para demostrar su agradecimiento y tratar de ser la clase de hijos que sus padres merecen. Por ejemplo, mano, si la palabra hoy nos está enseñando a nosotros y que Jesús, en la forma en que Juan lo ve, predicándole a estos gentiles y a estos griegos, diciendo, es tiempo de que el Hijo del Hombre sea glorificado, es tiempo que el grano de trigo caiga en tierra y muera para que lleve mucho fruto. Hermano, hoy es un buen día entonces para decir, Señor, de aquí estoy yo, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero seguir tus pasos, yo quiero seguir tu consejo. Parece que el consejo de Dios es un consejo muy bueno en Cristo, en ese axioma que hace, negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz todos los días y seguirlo, hermanos. Todos los días, todos los días. Pero a veces, hermanos, a nosotros se nos olvida. Ok, sí, ya tenemos que ir terminando, pero ustedes regálenme ahí. Quiero nada más terminar esta parte con Juan 12, 31 al 33. Y vamos a leerlo, amén. Vamos a leerlo. Aquí tenemos Juan, capítulo 12, verso 3:1, 3:3. ¿Ok?
Ay, se me perdió a mí, ahora soy yo que no tengo a Juan. Juan, capítulo 12, verso 31 al 33. Vamos a leer en Reina Valera 60 por cualquier cosa. Ok, dice así la escritura: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús empezó hablando en este capítulo 12 con respecto a los griegos, hablándoles de eso. Y aquí les da toda otra explicación y nosotros la vamos a ver más a fondo, Dios primero, el otro martes. Cuando Jesús les dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vean que otra vez, hermanos, el tema de Jesús es: quiero atraerlos a mí. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Quiero traerlos a mí porque yo soy la única esperanza. Quiero traerlos a mí porque en mí hay camino, hay verdad, hay vida. Hermanos, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos una iglesia que debemos de militar sobre estos pasos. ¿Sobre cuáles? Sobre los pasos del llamado de Jesús a seguirle. Pero a seguirle de la forma en que Jesús es. Hermanos, a veces nosotros como iglesia podríamos perder el norte si nosotros no logramos comprender a todas las luces cuál es el llamado de Jesús. ¿A qué nos llamó Jesús? Porque Jesús no está llamando y no nos llamó a nosotros ni a ser profetas, ni maestros, ni evangelistas. No, esa parte es una parte que en medio de donde entro, en medio del cuerpo de Cristo, donde fui puesto, los dones espirituales vienen. Pero el primer llamado que aparece, y por eso los evangelios están colocados de esa forma, hermanos. El primer llamado es a seguirlo, a negarnos, a tomar su cruz cada día y seguirle, hermano. A ser santos como Él es santo, a vivir esa santidad preciosa que para nosotros debe ser el reflejo del servicio allá afuera. El que me sigue, me sirve. Y mi Padre entonces le honrará. El Padre le honrará. Hermano, ¿usted quiere ser honrado por el Padre? Nada tan especial, aún en la vida natural, que un padre a uno lo honre. Y uno como padre poder honrar a los hijos. Amén. Así es que hijos e hijas en el Señor. Amén. Reflexionemos hasta dónde vamos a llegar.